Buenas tardes, amigos y amigas de toda la región del Cibao. Quiero esta tarde compartir con ustedes algunas ideas que giran en torno a la geopolítica latinoamericana. Y me refiero a toda esta corriente del pensamiento político y económico que hasta ahora han venido girando en torno a la política social, económica de cada uno de los países de América Latina, caracterizada en un tiempo por la presencia de varias dictaduras, caracterizada también por un renacimiento del movimiento democrático, llámese de la izquierda democrática, llámese de la izquierda en realidad liberal. Y en ese sentido nosotros vamos a partir de un acontecimiento que se produjo en el año 1959. Resulta que los Estados Unidos se apoderaron de una base que está en la parte este de Cuba, que se llama Guantánamo. Y esa base los norteamericanos la establecieron con fines estratégicos. Sin embargo, a costa de esa base de Guantánamo, los norteamericanos le establecieron al precio del azúcar un precio preferencial. Y establecieron también una cuota donde los cubanos colocaban esa cuota de azúcar con un precio por encima del costo que tenía ese azúcar en los mercados internacionales. De ahí que precisamente a partir del año 1959, cuando los cubanos inician todo un proceso revolucionario, logran conquistar el poder derrocando la dictadura de Fulgencio Batista. De ahí, cuando los norteamericanos observan que los cubanos tenían una tendencia de redefinir el modelo económico que predominaba en Cuba, comenzaron a conspirar y a obligar a Cuba a definirse desde el punto de vista de las posiciones políticas e ideológicas que tenía. Cuba inmediatamente reaccionó con la nacionalización de todos los centrales azucareros, con la nacionalización de todas las empresas eléctricas que tenía Estados Unidos en Cuba, con la empresa telefónica, con la industria norteamericana que operaban en Cuba. Y de ahí a iniciar esa ofensiva y esa embestida en contra de la economía cubana, entonces le quitaron la cuota azucarera. Y Cuba reaccionó también estableciendo contacto con países que básicamente no eran los países que tenían corriente anexa a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces Cuba optó por establecer relaciones diplomáticas, comerciales con la República Socialista Soviética. Y esas relaciones se sustentaron precisamente en crear las condiciones de establecer un régimen socialista en Cuba. Y Fidel Castro, a partir del año 1961, en un discurso frente a la revolución, frente a la Plaza Martí, anunció que Cuba, a partir de ese momento, sustentaba un régimen socialista fundamentado en la idea
de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que en ruso, como ustedes saben, quiere decir Valdemiro, el hijo de Julián. Y de ahí comenzaron y se estrecharon esas relaciones. Relaciones que se mantuvieron hasta el año 1990. ¿Y cuál fue realmente los beneficios que Cuba sacó de esas relaciones diplomáticas y comerciales? Que los rusos le otorgaron el mismo tratamiento económico que tenía Cuba con los Estados Unidos antes de la revolución de 1959. ¿Y en qué consistía eso? En garantizar una cuota azucarera más grande que la que colocaba Cuba en Estados Unidos, y además el precio $20 más por quintal al precio del azúcar cubana. Pero no solamente eso. Debemos señalar que en el momento en que se produce aquella famosa crisis de los misiles, en el año 1960 y pico, cuando los cubanos establecieron una base de misiles en Cuba, en ese mismo momento se inicia toda una confrontación, ya no contra Cuba fundamentalmente, sino contra Rusia, por el simple hecho de que Rusia había establecido una base de misiles nucleares en la isla de Cuba. Y eso trajo como consecuencia de que los norteamericanos que aspiraban a derrocar el régimen de Castro, no se le dio ese plan de derrocar el régimen de Castro. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese sentido existió una comunicación entre el Departamento de Estado y el Kremlin para hablar única y exclusivamente sobre la conducta de los cubanos frente a los norteamericanos. Y en ese sentido, ustedes saben cuál fue realmente la respuesta de los rusos hacia el Departamento de Estado. Bueno, si ustedes no se meten con Cuba, si ustedes no tratan de derrocar el régimen cubano, si ustedes no continúan agrediendo a los cubanos, incluso desarrollando y formalizando planes tendentes a derrocar el régimen cubano, utilizando mercenarios, entonces nosotros en realidad vamos a destruir la base de misiles que tenemos en Cuba. Pero con esa condición, con la condición de que realmente ustedes dejen tranquilos a los cubanos. Y eso posibilitó, amigos y amigas, que los Estados Unidos debilitaran la posición que tenían frente a Cuba. Pasa el tiempo, sin embargo, perro huevero, aunque le quemen la boca. Y los cubanos mantuvieron una actitud, una decisión, una voluntad política de defender los intereses de los cubanos. Y ahí viene lo que se llama el bloqueo, ahí viene la ley Helms-Burton, y ahí vienen otras leyes producidas por el Congreso norteamericano que lo que hacen es ampliar el bloqueo económico que han establecido los Estados Unidos a Cuba. Y continúa el tiempo. Hubo una distensión cuando llegó Barack Obama, donde realmente se establecieron relaciones diplomáticas, se estableció una embajada de Estados Unidos en Cuba, se crearon las condiciones que permitieron la libertad de 5 patriotas cubanos que fueron apresados injustamente en Miami,
que fueron delatados por los mercenarios cubanos que residen en Miami. Y esos 5 cubanos aproximadamente duraron 10 o 15 años y fueron condenados a cadena perpetua y duraron 15 años. Sin embargo, en ese establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con la República de Cuba y ese encuentro que sostuvieron Raúl Castro Ruz y Barack Obama, una de las cosas que puso como condición Raúl Castro fue la libertad de esos 5 cubanos. Y esos 5 cubanos fueron canjeados por 2 norteamericanos que guardaban prisión en las cárceles de Cuba. De ahí es que precisamente se cierra y se abre una historia de agresión por parte de los Estados Unidos con los cubanos. Y continúa la situación. Y ya el problema no es Cuba. El problema no es Cuba. El problema inmediatamente lo traza Estados Unidos contra Venezuela. Y ustedes saben por qué trazan una política de bloqueo económico a Venezuela. ¿O ustedes creen que Venezuela no está en capacidad de producir el petróleo que realmente ellos consumen? Venezuela está en capacidad de producir más del petróleo que ellos consumen. Pero ¿qué sucede? Que el bloqueo le ha impedido acudir incluso al sistema financiero del mundo. Y los venezolanos no pueden realmente tomar y solicitar un préstamo en ninguna de las organizaciones financieras de tendencia norteamericana, porque no se lo permiten. Y no pueden comprar insumos y materia prima para la industria venezolana, porque ellos se lo están impidiendo a todos y cada uno de los inversionistas en empresas, en industria y sobre todo en aquella tecnología que son importantes, sobre todo en el crecimiento y desarrollo económico en este momento. Y los cubanos, en realidad, y los venezolanos han creado o crearon un entorno de lucha donde se establecía un sistema que se conoce como el socialismo del siglo XXI. Y ahí entra también José Ignacio Lula da Silva, cuando el Partido de los Trabajadores gana las elecciones en Brasil. Y también se producen los acontecimientos de Nicaragua, cuando Daniel Ortega, el Frente Sandinista, también gana las elecciones en Nicaragua. Y también gana las elecciones Evo Morales en Bolivia. Y gana las elecciones en Ecuador, Rafael Correa. Y eso crea un escenario de conspiración por parte de los Estados Unidos. Y sobre todo cuando llega en el 2016 Donald Trump al poder, lo primero que hace Donald Trump es iniciar toda una ofensiva en contra de los intereses de todos esos países. Y acelera realmente el bloqueo tanto en Cuba, Nicaragua, Bolivia. Y comienzan los golpes de Estado, cosa que hacía mucho tiempo que no se veía. Y comienzan las conspiraciones de los Estados Unidos. Y comienza el reforzamiento del caliezaje del FBI y de la CIA. Y comienzan toda una serie de tendencias persecutorias contra los países que habían asumido posiciones diferentes a la de los Estados Unidos. Y tenemos un presidente en los Estados Unidos que usted no sabe si este hombre piensa como humano o piensa como un cavernícola. Usted no sabe si este hombre tiene la capacidad suficiente de administrar un Estado como Estados Unidos. Ahora, eso fue en el día de ayer, tanto Facebook
como Twitter, le cancelaron la cuenta a Donald Trump. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Donald Trump se puso a hablar un disparate, que las escuelas en los Estados Unidos habría que aperturarla, porque los niños no eran inherentes al contagio del coronavirus. Pero también había informado a la sociedad norteamericana que usted con un detergente inyectado podía combatir el coronavirus. Pero también se ha puesto a hablar que con medicamentos que él realmente desconoce y que sus asesores científicos, como el doctor Fauci, que es una autoridad en la materia de la epidemiología, que ganó un premio Nobel y que es asesor de salud de la Casa Blanca, le ha dicho que no. Le ha señalado que eso es imposible. Y después que el doctor Fauci lo contradice, ya no ha convocado una rueda de prensa con la presencia del doctor Fauci. Y continúa el doctor Fauci diciendo que la pandemia en los Estados Unidos va incrementándose y se va a incrementar más, porque realmente el discurso y la información que están recibiendo por parte de las autoridades gubernamentales o federales de los Estados Unidos son informaciones que se contraponen a la realidad científica. Y usted tiene otro gobernante en Brasil, y ese gobernante de Brasil es capaz de aparecerse en público, en concentraciones de masa, sin ningún tipo de mascarilla, sin ningún tipo de los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud, y además sigue repitiendo la misma receta que repite Donald Trump. Donald Trump, en un arranque emocional, fue capaz de enfrentar la organización, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y Estados Unidos rompió con la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de Naciones Unidas. Y eso mismo amenazó el de Brasil. ¿Y cuáles son los resultados? Ustedes saben cuántos son los muertos en Brasil ahora mismo. ¿Cuántos son los muertos en Brasil? Ya llegó a 100.000. Ya llegó a 100.000 los muertos en Brasil y 2 millones de contagiados. Y resulta que en estos momentos la vacuna, señores, que dicen los norteamericanos, que ha entrado en una etapa de investigación y que se va a probar en 3 fases. Los Estados Unidos no la tienen. Los Estados Unidos lo que han hecho es comprar a través de un contrato con la Universidad de Oxford, la Universidad Británica de Oxford, comprar una gran cantidad de esa vacuna que va a salir en diciembre. Y se está probando en países como Brasil, en países como Estados Unidos, Argentina y otros países más. Pero que se va a colocar en el mercado supuestamente en diciembre. Y resulta que esa vacuna tiene un valor en el mercado de $350. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el embajador dominicano en Gran Bretaña y que tiene conocimiento profundo de lo que es la realidad social y económica de todos esos países, que es el licenciado Hugo Guiliani Curi. Y resulta que los chinos le han ofertado a los brasileños, como Brasil forma parte del BRIC, le han ofertado a los brasileños una vacuna de manera gratuita.
porque los chinos sí han avanzado en la investigación científica y desde el punto de vista de buscar la causa genética del coronavirus en sus diferentes enfermedades, tanto el SARS como el COVID-19. Y ellos han hecho la investigación necesaria para brindarle la oportunidad a Brasil utilizar esa vacuna de manera gratuita. Y ustedes saben por qué. Porque tanto Rusia, China, la India, Sudáfrica y Brasil conformaron toda una estructura que por sus siglas se llama BRICS, que es la sigla de los países que conforman esa agrupación. Y los brasileños nos han dicho que no, independientemente al gobierno de Bolsonaro. Y yo le dije anteriormente en una de mis intervenciones que Bolsonaro en ningún momento impidió que el BRICS se reuniera en Brasil. ¿Ustedes saben por qué? Porque Brasil tiene en el fondo económico que ha creado el BRICS 50.000 millones de dólares. Y que ese fondo inició sus operaciones con más de 200.000 millones de dólares. Y es una especie de banco mundial. Y ha continuado pues, operando el BRICS. Entonces, ¿por qué Bolsonaro no se ha ido de ahí? Porque él sabe en realidad que eso es una salvación para Brasil. Y así pasa con Venezuela. Y así pasa con Ecuador. En Ecuador, los norteamericanos, después que fue protegido por Rafael Correa, a un hombre que es inútil físicamente, que responde al nombre de Lenín Moreno, lo convirtieron en un lacayo de ellos y convirtió traicionando a Rafael Correa. Y eso pasó también en Bolivia. En Bolivia le dieron un golpe de Estado a Evo Morales cuando la OEA rectificó el error que había cometido, señalando que fueron incluso legales y legítimas las elecciones que se celebraron en Bolivia. Y así pasa con Nicaragua, y así pasa con Argentina. ¿Y cuál es realmente en estos momentos el escenario que se presenta? Que Alberto Fernández gana las elecciones en Argentina. Alberto Fernández, un representante del siglo XXI. Que José Ignacio Lula da Silva se encuentra en una posición preferente dentro del mercado electoral de Brasil. ¿Y qué pasa en Bolivia? En Bolivia que el MAS, que es el movimiento al socialismo, la organización que liderea Evo Morales, está llegando al poder. Y tú sabes lo que quieren los norteamericanos, impedir que se celebre elecciones en Bolivia. Y pasa también en Ecuador. En Ecuador, si Correa es el candidato presidencial en estos momentos, gana las elecciones. Y todos los inventos, todas esas invenciones de los Estados Unidos, sustentadas en la mentira, sustentadas en la agresión, sustentadas realmente en todas aquellas cosas que violentan el sistema democrático del mundo, esas cosas se le están cayendo. Y es por eso que debemos ser cuidadosos, sobre todo en la República Dominicana, porque estamos observando tendencias sumamente delicadas, muy inclinadas hacia los intereses de Donald Trump, que representa la unilateralidad. O sea, aquel sistema donde los Estados Unidos han impuesto
y se han impuesto sobre el uso de la razón. Y es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta muchas cosas. Porque es posible que se esté pensando una cosa y pueda salir de otra. Yo oí esta mañana a un economista hablar de que la visita de Mike Pompeo a la República Dominicana, la juramentación de Danilo Medina, de Luis Abinader, es fructífera para la República Dominicana. Porque los Estados Unidos están en estos momentos planteando la necesidad de que las empresas que tienen en el Asia, donde esas empresas se sienten cómodas, donde esas empresas ganan muchas utilidades, los Estados Unidos tratan de traerla a América Latina. Y me refiero a las empresas de zona franca. Y resulta que después del acuerdo multifibra, quien salió beneficiado fue precisamente los Estados Unidos y los chinos. Los Estados Unidos porque tenían mano de obra barata en el Asia. Los Estados Unidos porque tenían realmente la forma de producir y diversificar la producción. Y los chinos porque ampliaban la cantidad de mano de obra. Después que los chinos se han planteado y han trazado políticas económicas y establecer lo que se llama la ruta de la seda, donde ha tratado y ha creado en realidad condiciones para articular política de relaciones económicas con África, con Europa, con el Caribe. En esa misma medida los norteamericanos, a través de posiciones ultraderechistas de Donald Trump, han tratado de reaccionar. Pero no solamente han tratado de reaccionar contra los países que están bloqueando, sino que le quieren imponer a Alemania, señores, de que Alemania no establezca relaciones de tipo comerciales con Rusia. Y ustedes saben que en estos momentos, tanto los alemanes como los rusos están construyendo un gasoducto de miles y miles de kilómetros, porque van a llevar el gas natural de la Siberia a Alemania. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Alemania, el consumo energético de Alemania se sustenta en el carbón. Y ellos quieren incluso cambiar la matriz del consumo energético. Y por eso están invirtiendo millones y millones de euros. ¿Tendente a qué? Tendente a solucionar un problema que tenía un costo económico para ellos elevadísimo. Y por la otra parte, los rusos en este momento están buscando mercado. Y no solamente están buscando mercado con la mentira, sustentado en el odio, sustentado en la hipocresía, sino que los rusos han señalado que ya tienen una vacuna y lo han puesto al servicio no solamente de los europeos, sino también de la República Dominicana. A través de la Cancillería, los rusos han informado que tienen a disposición de la República Dominicana una gran cantidad de vacunas que ya ellos precisamente investigaron y la pusieron al servicio primero a ellos y después a una serie de países. No es como los Estados Unidos, señores. Yo quiero que ustedes me digan cuántos son los aportes que ha hecho los Estados Unidos a la República Dominicana, a los países latinoamericanos. El único país que recibió un aporte en medicamentos e insumos fue México. Y todo el mundo sabe por qué México recibió ese aporte y esos insumos. Porque López Obrador cantó como un gallo y puso como una gallina.
López Obrador, cuando fue a la Casa Blanca, se volvió loco en elogio a Donald Trump. Y México, ¿cómo está México? ¿Y tú sabes por qué México está así? Porque López Obrador asumió las mismas posiciones políticas, sociales y económicas que Donald Trump. Y miren los tres países. Estados Unidos, increíble, un país poderosamente rico, el primer poder económico en el mundo. ¿Qué reflejó? Un sistema sanitario débil, hasta el extremo que tiene la mayor cantidad de contagiados y tiene una de las tasas de letalidad más elevadas. Brasil, ¿qué ha pasado? Brasil hace 3 meses tenía 1.600. 1.600 contagiados. ¿Y ahora cuánto tiene? Tiene 2 millones de contagiados. 2 millones Brasil de contagiados. ¿Y cuánta es la tasa de letalidad de Brasil? Una de las más elevadas. Y México por igual. Entonces, ¿qué indica eso? Que usted va a Brasil y no encuentra espacio sanitario para alojar los contagiados. Y usted va a Estados Unidos y pasa lo mismo. Muchos dominicanos que su familia no saben que están en refrigeradores, que lo van a enterrar después que pase o disminuya la pandemia en Estados Unidos. Y se dice que dominicanos en Estados Unidos van 7.000 dominicanos muertos. Y si vamos a los demás países, ustedes pueden estar seguros que los que han seguido y continuando la política de Donald Trump de minimizar el coronavirus, de ir incluso planteándole a sus habitantes de que esto es un juego, mire por dónde van. Mire por dónde van. Mientras los Estados Unidos, a través de la fuente financiera que tiene, no ha sido capaz de aportarle $1 a estos paisitos, yo quiero que ustedes sepan que el Banco Central Europeo le entregó a los países europeos más pobres 730.000 euros. Y solamente España se le otorgó 130.000 millones de euros. Y eso ha posibilitado de que España haya disminuido realmente la cantidad de contagiados y la tasa de letalidad. Y así ha pasado con Francia, y así ha pasado con Italia, y así ha pasado con Reino Unido, y así ha pasado con Alemania, así ha pasado con Suecia. En Suecia no, en Suecia se utilizó lo que se llama la política de rebaño, que consiste en dejar a todo el mundo que salga, pero en la medida en que todo el mundo salía a la calle, se contagiaba mucho. Y los que llegaban a un estado crítico, los metían en la unidad de cuidado intensivo y fueron disminuyendo. Pero tiene una gran cantidad de contagiados increíble. Y ustedes saben que Suecia, Suiza y todos esos países en realidad son lo suficientemente disciplinados y han construido su economía sustentada en qué? Sustentada en lo que se llama la economía social. La economía social, y es por eso que en todo y cada uno de los países europeos han recibido la ayuda financiera del Banco Central Europeo, que es precisamente el Banco de la Unión Europea. Y es también bueno señalar que realmente, señores, con una actitud como tiene los Estados Unidos, como una actitud negativa que tiene, que quiere retornar a lo que fue la famosa teoría de Monroe
del año 1923, de que todos nosotros éramos el patio de los Estados Unidos, cuando él decía, América para los americanos. Ya esa es una teoría que no tiene razón de ser. Y Trump debe darse cuenta de lo que está pasando en América Latina, que todas esas corrientes del pensamiento socialista del siglo XXI se está insertando en el mercado electoral de cada uno de esos países. ¿Y ustedes saben por qué se está insertando? Porque todo parece indicar que los indicadores económicos que se produjeron en esos gobiernos fueron indicadores económicos que están ahí y que lo percibe la gente. Y es por eso que yo quiero terminar diciendo, señores, cuidémonos mucho con los falsos profetas que existen, sobre todo en América Latina. Hoy el sábado yo leí un artículo de mi amigo Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz tenía un discurso anteriormente que todo era corrupción, todo era corrupción, todo era... El sábado dice otra cosa. Dice que es difícil probar los actos de corrupción, pero que es parte del criterio de lo que la gente dice en la calle. Ah, entonces la percepción está por encima de la realidad, Juan Bolívar. Pero Educa en el día de hoy, en un comunicado, le dice al ministro de Educación del gobierno que va a entrar el 16, que hay que continuar con los métodos de enseñanza que se produjeron en la administración de educación pasada. ¿Por qué? Porque usted tiene un sistema educativo que puede despegar como cualquier nave aérea. Usted tiene un sistema educativo con 44,000 aulas construidas por este gobierno. Lo que usted tiene que pensar es en crear las condiciones para elevar el desarrollo académico del docente. Usted tiene que pensar en hacer lo que se está haciendo, continuar con la tanda extendida, darle el desayuno escolar a los estudiantes, darle la comida a los estudiantes. Usted tiene que pensar en eso y no buscar tampoco subterfugio, barato. Tiene que usted tratar de hacer la cosa totalmente diferente, porque ahí sí yo estoy con lo que dice la primer ministra de Alemania, Angela Merkel. Los gobernantes no heredan problemas, porque ellos ya conocen esos problemas. Porque a usted lo eligen es precisamente para enfrentar esos problemas. Y yo pienso, y se lo quiero decir a mi amigo Luis Abinader Corona, que se cerciore primero con los técnicos si en realidad él tiene la capacidad de llevar a un nivel de un 100% el seguro familiar de salud. Si usted está en capacidad de llevar el seguro familiar de salud a un 100%, lo primero que usted tiene que saber es que eso requiere de mucha inversión. Lo segundo es que usted toma un sistema dominicano de la seguridad social con 8 millones de afiliados entre subsidiados y contributivos. Y que lo que usted le falta 2 millones para llevarlo al 100%. Pero aquí hay 80% de dominicanos afiliados al sistema dominicano de la seguridad social que están en el sistema. Y hay que ser muy cuidadoso con eso. Otra cosa importante, yo pensaba que el doctor Luis Abinader, el licenciado Luis Abinader, iba a hablar, era de aplicar el primer nivel de atención primaria. Parece ser que todo el mundo le tiene miedo a la administradora de riesgo de salud. ¿Y por qué no se plantea el primer nivel de atención primaria? Ustedes saben por qué.
Porque cuando usted utiliza el primer nivel de atención primaria, lo primero que tiene que construir son 5.000 clínicas de atención primaria. Y esas clínicas de atención primaria sirven para reducir el costo de la salud. No es posible que usted tenga un seguro familiar de salud y tenga que pagar a través de ese seguro familiar de salud, tenga que pagar la consulta. Y que cuando llega y consulta donde un médico, ese médico le cobra 2.000 pesos. Eso es imposible. Eso es imposible. Y eso es lo que hay que reducir, Luis Abinader. No es posible que en estos precisos momentos usted tenga un sistema, un seguro familiar de salud, con un plan de servicio de salud que no cubra ni siquiera el 20% de los medicamentos que consumen los afiliados. No es posible de que las enfermedades de alto riesgo, como son los cánceres, no se cubran realmente con medicamentos a través del plan básico de salud. Porque eso es, amigos y amigas, el plan básico de salud en realidad tiene una importancia capital. Pero aquí las autoridades se han hecho de la vista gorda y lo que están aplicando es el plan de servicio de salud, que no tiene listado dentro del catálogo de la gran cantidad de medicamentos que se deben entregarle a los afiliados y también medicamentos de alto costo que deben cubrirse en función de las necesidades del paciente. El paciente en estos momentos no puede incluso cubrir un medicamento de cáncer, porque resulta que la administradora de riesgo de salud, cuando ellos reciben una receta, y esa receta no está firmada por un médico de ellos, que ellos tengan ahí, le dicen que no al afiliado, y se sobreentiende que usted egresó de una de las academias, de la Academia de la República Dominicana. Usted egresó como médico. Usted es miembro del Colegio Médico Dominicano. ¿Por qué realmente usted no puede recetar? Por encima de los mismos intereses de la ARS. Y eso es lo que nosotros en estos momentos queremos plantearle a los amigos y amigas televidentes en la tarde de hoy. Muchas gracias y que pase buenas tardes.